Hola. Buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a otra cita en la Biblioteca Nacional de España, en la que esta vez versará sobre un tema poco conocido para el mundo bibliotecario, la valoración. También se hablará del proceso previo y de los problemas previos a la compra del fondo patrimonial. Para ello tenemos con nosotros a tres especialistas en ambos temas, a los que también damos las gracias por su generosa presencia. Dos de ellos trabajan en nuestro centro: María Jesús Cruzado Casas, jefa de la sección de valoración, y Javier de Diego Romero, que está adscrito también al Servicio de Valoración e Incremento del Patrimonio Bibliográfico. Bien, pues estos dos especialistas plantearán la cuestión desde un punto de vista, desde una perspectiva interna, institucional, y el contrapunto externo lo dará Francisco Asín, un librero anticuario con una dilatada experiencia y un gran conocimiento del mercado del libro antiguo, sobre lo que nos deleitará con su amena palabra. No quiero perder la oportunidad de subrayar la relevante labor que esta institución, la Biblioteca Nacional de España, realiza en la valoración del patrimonio bibliográfico. Y es mi intención recordar a todos mis colegas bibliotecarios cómo el Estado español se vale de los expertos de la Biblioteca Nacional para la valoración de cualquier obra relacionada con el patrimonio bibliográfico nacional, y pone la pericia y la sabiduría de estos especialistas a disposición de otros centros institucionales relacionados con el patrimonio, que albergan fondos patrimoniales. De este modo, estos especialistas, estos expertos de la Biblioteca Nacional, no solo orientan a los centros oficiales en cómo valorar, cómo dar valor a los fondos que contienen, sino que también en muchas ocasiones tienen la última palabra en la valoración del patrimonio bibliográfico español. A continuación, paso la palabra a mi compañera María Jesús Cruzado Casas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por asistir a esta cita en la Biblioteca Nacional, y también gracias a la Biblioteca por darme la oportunidad de compartir con todos vosotros nuestro trabajo diario en la sección de valoraciones. Me gustaría comenzar con una muy breve historia del servicio. Tiene su origen en la Ley 26/1972 para la defensa del tesoro documental y bibliográfico, con la creación del Servicio Nacional del Tesoro. Hasta el año 1985, la biblioteca, el Centro Patrimonio Bibliográfico, no pasa a formar parte de la Biblioteca Nacional. Y es en 1991 cuando la biblioteca se transforma en organismo autónomo, cuando el Centro de Patrimonio Bibliográfico, junto con el Servicio de Manuscritos Incunables y Raros, pasan a formar el Departamento de Patrimonio Bibliográfico. Estamos en este departamento durante casi 20 años, hasta que en marzo de este mismo año, 2012, pasamos a depender del Departamento de Adquisiciones. Como su nombre indica, la sección de valoraciones se encarga de la valoración y tasación del patrimonio bibliográfico, bien sea a instancias de la Biblioteca Nacional o como cualquier otra institución pública que así lo solicite. No realizamos valoraciones para particulares. La Ley 16/1985 define patrimonio bibliográfico como todas las bibliotecas y las colecciones bibliográficas de titularidad pública, así como otras obras de titularidad privada, cualquiera que sea su soporte, editadas antes de 1958, de las que no existan al menos 3 ejemplares en bibliotecas públicas. Como vemos, es un concepto muy amplio que abarca una diversidad enorme de materiales. Solamente hay que pensar en la Biblioteca Nacional, la diversidad de fondos que tenemos.
Y también es un concepto mucho más amplio del concepto de libro antiguo, a pesar de las múltiples definiciones que tiene el libro antiguo como tal, ¿no? Es más amplio tanto si lo definimos como obras de más de 100 años o como aquel creado por la imprenta artesanal, cuyo límite sería principios del siglo XIX, con la aparición de la imprenta mecánica. También es imprescindible distinguir entre valoración y tasación. Existe una relación importante entre ambos términos, pero no existe una equivalencia automática. Como señala Mercedes de Seus, valorar un bien de patrimonio histórico consiste en examinar el interés de una pieza o de una colección desde diversos puntos de vista para determinar su valor cultural. La valoración es, pues, el primer paso para la tasación, que sería el resultado de traducir ese valor cultural a un valor económico. Todo esto teniendo en cuenta que nos movemos en el ámbito de la ley del mercado, ¿no? Interviene la ley de la oferta y la demanda. Desgraciadamente, la valoración y la tasación no son una ciencia exacta, ni hay unas reglas fijas para ejecutarlas. Tampoco se pueden aplicar fórmulas a grupos genéricos de materiales. No podemos decir que todos los incunables tengan el mismo valor, ni todos los impresos del siglo XVII, ni siquiera los ejemplares pertenecientes a una misma edición tienen la misma valoración, ya que los avatares a lo largo de su vida les hacen transformarse en objetos únicos. Como hemos dicho, no hay precios fijos, pero en cambio sí que nos encontramos con modas y tendencias que varían en función del tiempo y del lugar y que influyen directamente en la oferta y la demanda. Todo esto nos obliga a hacer un seguimiento del libro antiguo constante. En estos 40 años de vida del servicio hemos visto cómo se ha modificado o ha ido evolucionando el mercado del libro. Vemos que las librerías han pasado de ser generalistas a ser librerías más especializadas. También hemos visto que ha mejorado la calidad de los catálogos y Internet se ha convertido en una herramienta indiscutible. El seguimiento del mercado se hace en el servicio a través del seguimiento de los catálogos de librerías, de casas de subastas, ferias del libro, Internet, y toda esa información la recogemos en unas bases de datos de las que hablaré un poco más tarde. Los catálogos de las librerías, a pesar de la disparidad de criterios en cuanto a precios que hay entre ellos, son un elemento esencial en el mundo del comercio al libro, ya que no dejan de ser una estimación hecha por un profesional. Pero no solamente en cuanto al precio, sino que también sirven como elemento auxiliar para el estudio del libro en general, de las ediciones, incluso de los gustos en determinadas épocas. Existen muchas clases de catálogos, desde los más sencillos, que son una mera enumeración de los libros que ofrecen, hasta catálogos más cuidados en los que ya podemos ver una descripción completa de la obra, las características del ejemplar, bibliografía sobre el tema, comentarios de contenido, llegando en algunos casos, algunos catálogos incluso, a ser algo más que catálogos. Son libros en los que se exponen determinadas piezas que se convierten por sí mismos en piezas interesantes para bibliófilos, para librerías y para también bibliotecarios. Ejemplos de este tipo de catálogos pues tenemos a nivel internacional, por ejemplo, Kraus, que ya no funciona en Nueva York, o la librería Sujet en París. En España pues podemos encontrar también librerías importantes como Bardón, Libros del Tirán, que ofrecen en muchas ocasiones catálogos monográficos que nos dan una visión muy importante de algunas obras. Como indica el profesor Asín, todo catálogo responde al tipo de librero que se ofrece, al tipo de libro que se ofrece, a su precio, ocasión para la que se ofrece y cliente al que va dirigido. Aquí he sacado unas imágenes de la librería Sujet. Simplemente con ver la librería ya nos damos cuenta del tipo de libro que ofrece. Este también es un catálogo de la misma librería, la librería Bardón o la librería Kraus. Actualmente la mayor parte de las librerías ofrecen sus catálogos a través de Internet. Aquí vemos, por ejemplo, el catálogo de la librería Bardón, que está muy bien hecho, es prácticamente interactivo. Con lo que respecta a las casas de subastas, tenemos que decir que hay una gran diferencia entre la compra por librerías y la compra en subasta. Son los catálogos mucho menos rigurosos,
No son los responsables jurídicos finales del libro, sino que son intermediarios entre el vendedor y el comprador, por lo que evidentemente cobran una comisión sobre el precio de venta. La casa de subasta estará interesada en que se adquieran esos lotes, por lo cual muchas veces la tasación que hacen está por debajo del precio del mercado, pues para atraer a posibles clientes. Tienen la ventaja de que el precio estimado se somete a la demanda. También es un procedimiento que puede llevar a cierta manipulación, ¿no? Sería el caso, por ejemplo, de la publicidad excesiva que se da a algunas piezas o incluso a posibles pujas falsas. En el ámbito internacional, bueno, en España, las principales casas de subastas dedicadas al libro son Durán, Remate, Esfera Mundi en Madrid, las tres, y Soler y Llach en Barcelona, que también está muy dedicada a obra gráfica. En el ámbito internacional hay que destacar sobre todo Sotheby's y Christie's, que tienen unos catálogos fantásticos realizados por especialistas que ofrecen además un material que difícilmente podemos encontrar en otros sitios, ¿no? Me estoy refiriendo sobre todo a las colecciones de importantes bibliófilos. Las ferias del libro antiguo también son muy importantes para el seguimiento del libro antiguo y, de hecho, es aquí donde se mueven los libros más interesantes. Algunas de las españolas más importantes son el Salón del Libro Antiguo, que tendrá lugar el mes que viene aquí en Madrid, la Feria Internacional del Libro. En los dos casos, a lo largo del tiempo se ha visto una evolución, cada vez hay más participación de librerías extranjeras, cada vez la calidad de los libros son mejores, pero todavía nos queda mucho hasta llegar a las ferias internacionales, como puede ser pues, las ferias de Nueva York, de Londres, de París. Internet, como ya he dicho antes, pues ha supuesto un enorme cambio, ¿no?, en el comercio del libro, pero sobre todo en cuanto a la globalización de precios. Globalización de precios sobre todo en libros importantes, porque cuando hablamos de otro tipo de libro, en los que se ofrecen muchísimas valoraciones, son los precios de libros los que tienden a abaratar los precios, pues para poder vender sus ejemplares. Pero sobre todo lo que nos interesa de Internet son los metabuscadores, aquellas páginas que nos permiten consultar muchísimos catálogos de librerías, incluso llegando a ofrecer millones de libros que representan un conjunto muy amplio para poder comparar y para poder ayudarnos a tasar estos libros, ¿no? A pesar de todas estas ventajas que estoy diciendo de Internet, también tiene desventajas, ¿no? Hay muchas veces que cuando buscamos algo en Internet aparece tantísima información, tantísimas ofertas de un mismo libro, que más que orientarnos lo que nos hacen es desorientarnos. También aparecen descripciones escasas o erróneas que también suponen pues, una desventaja, ¿no? Y luego también, sobre todo para nosotros, una desventaja es que no conservan los registros de las obras que han sido vendidas. Bueno, aquí he puesto dos ejemplos de estos metabuscadores de los que hablaba: Iberlibro, que es más conocido seguramente, y Via Libri, son muy sencillos de utilizar. Hay también otros casos, como por ejemplo Libro Antiguo, Mare Magnum, ArtPrice, en el caso de recopilación de precios de subastas, en este caso sería de piezas de grabados, láminas, de cosas de arte, ¿no? El servicio de valoraciones desde los años 70 recoge todos o aquellos catálogos por lo menos que nos llegan al servicio, ¿no? Llegan aproximadamente 300 catálogos al año, que pasan a formar parte de la colección nuestra de catálogos. Aquí en la sala de Recoletos, en nuestro servicio, tenemos unos 7.000 ejemplares, a los que habría que añadir 3.000 ejemplares que están depositados en la sede de Alcalá. Estos catálogos llegan al servicio, se registran, pasan a ser seleccionados y estudiados para posibles adquisiciones por la Biblioteca Nacional, que será el tema que tratará Javier. Y una vez que han sido ya estudiados para posibles adquisiciones, pasan a la sección de valoraciones, en donde hacemos de nuevo otra selección siguiendo otro tipo de criterios. En este caso nos interesa también lo que está en la biblioteca, no solo lo que no está. Y entonces esa información la pasamos a nuestras bases de datos.
Bueno, se llevan a cabo a través de la herramienta Gnosis, se mantienen distintas bases de datos mediante el vaciado de las obras que hemos seleccionado en los catálogos de las librerías y de las casas de subastas, tanto españolas como extranjeras. Cada registro lleva una descripción de la obra, una descripción sencilla, a la que se irá añadiendo las distintas ofertas que aparecen en el mercado, ¿no? Se indicará la librería o casa de subastas que ofrece la obra, la fecha, que es también muy importante, que la ofrece, el número de lote y el precio. Cada registro tiene una media de 4 o 5 valoraciones. Las bases de datos que tenemos están divididas un poco en función del tipo de documento y serían monografías, que sería la más grande, que serían 74.000 registros, los que tenemos actualmente. Hay que tener en cuenta que si 74.000 registros los multiplicamos por 4, que sería la media por cada registro, estamos hablando de un total de 300.000, cerca de 300.000 valoraciones las que tenemos recogidas. También recogemos valoraciones de mapas, de material gráfico, publicaciones periódicas, manuscritos, etcétera. El año pasado, en el 2011, se revisaron un total de 376 catálogos que dieron lugar a 6.700 valoraciones. Los objetivos, pues, aumentar el número de catálogos, tanto los que llegan al servicio como aquellos que se pueden vaciar, y también buscar un nuevo gestor de bases de datos que nos permita interrelacionar mejor la información. Este sería un ejemplo de nuestra base de datos, con una pequeña descripción, no sé si se ve, y bueno, se van añadiendo las distintas ofertas que aparecen en el mercado, ¿no? Se pone el nombre, la fecha, el precio, y también se añaden las características peculiares de cada ejemplar cuando aparecen en el catálogo. Claro, cuando aparecen, evidentemente no. Tanto positivas como negativas, bien si falta la portada o si tiene una dedicatoria autógrafa, un slibis, etcétera. Por ejemplo, en el caso del registro anterior, las últimas 4 valoraciones pues, estaban extraídas de estos 4 catálogos. Se trata del catálogo de Purrua, catálogo de Bardón, Sotheby's y Luces de Bohemia. Bueno, esto he puesto una curiosidad porque yo creo que este registro es el que más valoraciones tiene de la base de datos, o por lo menos uno de los que más tiene. Se trata del Quijote de Ibarra y el otro día conté 76 valoraciones, desde el año 72, desde el principio del servicio, hasta el 2012, ¿no? Se puede ver pues, que ahí han ido variando a lo largo del tiempo, aquí las distintas notas correspondientes a los distintos ejemplares. El procedimiento para valorar el ejemplar. Bueno, pues todo lo anterior, evidentemente, nos ayuda en nuestra tarea fundamental, que es la de la valoración del patrimonio bibliográfico. Seguimos un procedimiento, básicamente tiene 5 pasos, ¿no? Identificar la obra, estimación del valor cultural de la obra, características del ejemplar, consulta de las fuentes de precios, consultar el mercado en definitiva, y establecer el precio. En cuanto a la identificación de la obra, evidentemente es fundamental saber qué tenemos que valorar, ¿no? Sería distinto para el caso de impresos que para el caso de manuscritos. Habría que ver los elementos esenciales de la obra, el autor, el título, la edición. Esto que parece sencillo, hay veces que en el propio documento no aparece y es bastante difícil de saber, ¿no? Hay siempre que acudir a distintos repertorios bibliográficos, como bibliografías especializadas, tipobibliografías, catálogos colectivos, catálogos de biblioteca, bueno, todas estas herramientas, ¿no?, que tenemos pues, para lograr identificar la obra. En el caso de los manuscritos, además de saber estos elementos esenciales, tendremos que saber si es autógrafo o si es una copia. En el caso de que sea una copia, nos interesaría saber si es una copia única o si son varias copias. En el caso de ser varias copias, también cómo se relacionan entre ellas, ¿no? En el tiempo, si es la copia más antigua que se conoce, en el lugar, si está cercana al lugar donde ocurrieron los hechos, o si tiene variantes respecto a unas copias de otras. Respecto a la estimación cultural, pues habría que estudiar o saber la valoración del autor, la importancia histórica, la calidad del autor. En cuanto a la obra, el contenido de la obra, el tema o materia sobre la que trata,
En la edición, evidentemente, la valoración de primeras ediciones, de pruebas de imprenta, comprobar las variaciones en las ediciones, si hay estados o emisiones distintas. También se tendría que valorar, evidentemente, el lugar de publicación, algunas tipografías muy valoradas también, ¿no? Como por ejemplo Plantino. El caso también de la lengua, no es lo mismo, por ejemplo, una obra en lenguas un poco conocidas, como puede ser en el libro antiguo el euskera o el tagalo, el cuidado tipográfico con el que se ha hecho la obra, bueno, una variedad de cosas, ¿no? El tercer punto serían las características del ejemplar. La rareza del ejemplar. ¿Qué entendemos por rareza? Siempre va unido un poco a la antigüedad y a la escasez, ¿no? Un libro es raro si hay pocos ejemplares, si existen pocos ejemplares, pero en el mercado del libro antiguo muchas veces se establece un libro raro en cuanto a comercio, que sale poco a comercio, pero sin embargo hay bastantes ejemplares en bibliotecas españolas. El estado de conservación, bueno, la rareza evidentemente puede ser rareza en origen, porque sean tiradas cortas, o por destrucción de ejemplares, bien sea porque se han destinado a uso frecuente, como pueden ser manuales de artes oficios o incluso pliegos sueltos, etcétera. El estado de conservación también es muy importante en cuanto a la valoración. Un ejemplar será tanto más valorado cuanto más próximo sea al estado aquel en el que fue fabricado. Un ejemplar al que le falte, por ejemplo, la portada o partes importantes del texto tendrá una valoración mucho menor que un ejemplar completo. También tendremos que tener en cuenta pues, expurgos inquisitoriales, manchas de humedad, huellas de bibliófagos, todo este tipo de características o de modificaciones en el ejemplar que pueden hacer subir o bajar la valoración. La procedencia también es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando pues, de personajes conocidos, ¿no? En la procedencia que puede dar la encuadernación, en este caso, por ejemplo, la encuadernación del Duque de Uceda o marcas de antiguos propiedades, superlibros, los exlibris, todo esto también produce un aumento, ¿no? En la valoración. La encuadernación también es importante. No siempre una valoración más llamativa es la más valorada. Suelen ser más valoradas las encuadernaciones de época o las encuadernaciones realizadas por un determinado encuadernador, por ejemplo, en el caso de España, Brugalla. Bueno, consultar fuentes de precios. Sería hacer referencia a todo lo que he dicho anteriormente, ¿no? Aquí consultaríamos nuestras bases de datos, que nos son de muchísima utilidad a la hora de establecer los precios, y también Internet. También podemos utilizar otros elementos auxiliares, como por ejemplo el Manual del Librero Hispanoamericano, Palau, que gente que, bueno, evidentemente para los precios te puede orientar un poco, pero son precios de principios de siglo en su mayoría, pero lo bueno que tiene Palau son sobre todo las indicaciones sobre la rareza de las obras, sobre las características de algunos ejemplares, y también es muy útil pues, para distinguir distintas ediciones. También está Vindel, Brunet. Más reciente es el caso del mercado del libro antiguo español, que es una descripción de unos 10.000 libros desde la época incunable hasta 1860. Y luego, bueno, sería fijar el precio. El tasador, pues tenemos que manejar criterios objetivos, como pueden ser la identificación, etcétera, criterios subjetivos, que por muy objetivo que quiera ser, siempre estarán ahí, que van desde los gustos del tasador a la ideología, a otra serie de cosas que hacen que dos tasaciones jamás sean iguales. Y luego también hay otra serie de criterios circunstanciales que son completamente externos, ¿no? Como son, por ejemplo, las modas y las tendencias. Aquí, por ejemplo, vemos pues, que siempre hay ahora mismo hay una apreciación sobre todo a libros de viajes, libros de descubrimientos geográficos, autores también que podríamos considerar fetiches, por ejemplo, pues, Neruda, García Márquez, Borges, Lorca. Son autores que tienen muchísima valoración en el mercado. También hay otros libros que están pues, muy depreciados, como pueden ser libros jurídicos o libros religiosos, sobre todo si están en latín. Las circunstancias económicas, evidentemente, también influyen, tanto en épocas de apogeo económico, como hace unos años en el que se ha producido, o se produjo, mejor dicho, una revalorización del libro antiguo, como la actual crisis,
que seguramente afecte sobre todo más al libro medio que al libro más barato y al libro más caro que seguramente se siguen vendiendo. Aquí he puesto un poco un ejemplo de las galeradas, las primeras galeradas de Gabriel García Márquez, que salieron al mercado en la subasta Velázquez, que ya no funciona, en septiembre del 2001 por 95 millones de pesetas. Luego se volvieron a salir en Christie's al año siguiente en 320.000 y 480.000 euros aproximadamente. También se ofrecieron a la Biblioteca Nacional, pero se rechazó su adquisición por la CAP debido a su alto precio. Siguiendo con García Márquez, pues por ejemplo aquí he puesto el ejemplo de la primera edición de 100 años de soledad. Estamos hablando de un libro impreso en 1967 que ha tenido ha subido muchísimo a lo largo de los años, ¿no? Llegando incluso, pues la última valoración que tenemos, a pesar de que hay que tener en cuenta las características de cada ejemplar, evidentemente, pero ha alcanzado cifras muy altas. Llegando, pues aquí vemos, por ejemplo, que varios de los ejemplares que aparecen tienen dedicatorias autógrafas del propio autor, lo que también sube muchísimo el precio. Al servicio nos llegan solicitudes de valoraciones con finalidades muy distintas. La finalidad de la tasación será el primer elemento que incide en el precio. No es lo mismo hacer una valoración para una exposición a efecto de seguro que una valoración por expolio, que una por mandato judicial. Cada una será distinta. El procedimiento será el que hemos visto siempre el mismo, pero la valoración, la tasación será diferente. Las valoraciones a efecto de seguro son las que nos solicitan más, tanto aquí dentro de la propia biblioteca como otras instituciones. Normalmente se trata de libros que salen a exposiciones, pero también son siempre y cuando salgan cualquier documento fuera de la institución, bien para digitalizarse o para restaurarse. En el caso de las exposiciones habrá que tener también en cuenta otra serie de cosas, como por ejemplo el lugar y las medidas de seguridad, el lugar de celebración y las medidas de seguridad, el número de ejemplares en bibliotecas españolas, la frecuencia con que ese libro sale al mercado, la facilidad para recuperar un ejemplar en las mismas condiciones del que teníamos. También nos sirve un poco de ayuda el precio en el que fue adquirido, pero siempre hay que tener en cuenta que el precio de adquisición será distinto al precio a efecto de seguro. Todo esto también no solamente habrá que reponer el precio de reposición, sino que también habrá que calcular la pérdida que supone para la biblioteca, que lo presta, su deterioro o desaparición. Todo esto lleva a que siempre suele sobrepasar el valor comercial, la tasación a efecto de seguro. En muchos casos se trata de calcular lo incalculable, ¿no? Las piezas de valor incalculable son piezas únicas que son imposibles de reemplazar. Habrá que tener en cuenta en este caso que el valor económico además tendría que verse incrementado con los costes imprescindibles para su supuesta reposición. Aquí he puesto 3 ejemplos de 3 obras que han salido en varias ocasiones a exposiciones de la biblioteca. En el caso de las solicitudes de valoraciones que nos hacen otras instituciones, las hacemos siempre de forma orientativa, porque no se puede valorar con garantía un ejemplar sin verlo. Y a pesar de que nos facilitan todo tipo de documentación, bibliografía, fotos, etcétera, siempre son valoraciones orientativas. En muchas ocasiones también nos piden valoraciones de colecciones completas. Por ejemplo, cuando han de trasladarse un fondo fuera de la institución, todo el fondo de obras, o también por el interés creciente por parte de muchas bibliotecas en conocer el valor de sus fondos para poder gestionarlos mejor. En estos casos se hace una valoración individual de las obras más importantes del fondo y el resto se divide en grupos y se hace una valoración ponderada sobre el precio de mercado de esos ejemplares. Pero también hay que tener en cuenta, en el caso de valoraciones de colecciones, pues la historia de la colección, la formación, la procedencia, si es una biblioteca especializada, el estado de conservación, si tiene encuadernaciones especiales o calidad de los fondos.
Aquí he puesto un pequeño ejemplo de una de las obras que también han salido varias veces a distintas exposiciones. La tasación por expolio también tiene sus peculiaridades. Aquí no solamente tenemos que valorar el ejemplar completo, sino que lo que hacemos es valorar el completo, valorar el ejemplar múltiplo en el caso de obras en las que han sido sustraídas partes de la obra, valorar lo sustraído, en el caso, por ejemplo, de mapas, láminas, etcétera, y la pérdida que supone ese robo, ¿no?, para la propia biblioteca. Sería el caso, por ejemplo, del robo que sucedió aquí en la Biblioteca Nacional en el 2008, de los Ptolomeos. Aquí he puesto una pequeña referencia de las valoraciones de mercado de esa obra. Otra finalidad para la que hacemos tasaciones es a efectos como peritos por mandato judicial. Precisamente este año hemos tenido que hacer una valoración. Se trataba de una empresa dedicada a la reproducción de obras de arte y tuvimos que valorar, creo que recordar que eran como 13.000 volúmenes. Tuvimos que ir al GETE, a la nave, y allí cotejar que es real la lista que tenemos que valorar con lo que allí tenían. También hacemos valoraciones por donativo, sobre todo para calcular los beneficios fiscales, que según establece la ley están en el 20%. Aquí quería hacer especial mención de los archivos personales, que en los últimos años han entrado en la biblioteca por esta vía importantes archivos personales, y quería hacer mención de la dificultad para valorar este tipo de documentos. También hacemos valoraciones para adquisiciones de otras instituciones, sobre todo cuando son particulares, los que ofrecen estas obras a otras bibliotecas. Estadísticamente, unos datos estadísticos, ¿no? En el 2011 se recibieron 66 solicitudes que dieron lugar a 714 piezas. Como veis, más de otras instituciones que de la propia biblioteca. De la biblioteca se valoraron 341 y de otras instituciones fueron 373. En el 2012, lo que va de año, llevamos valoradas 523. Todas estas valoraciones, sean por la finalidad que sean, las recogemos también en una base de datos que en la actualidad tiene 18.320 registros. Cada registro corresponde a un ejemplar, no como en el caso de las otras bases de datos que correspondería a un ejemplar ideal, una edición, ¿no? Y aquí también puede tener varias valoraciones, ya que, como hemos visto, una misma obra puede salir a varias valoraciones. También quería aquí hacer mención un poco a la falta de personal, somos muy pocos ahora mismo en el servicio, y también agradecer a mis compañeros de servicio su trabajo, sin el cual esto evidentemente no sería posible, y también aprovechar que aquí hay mucha gente de la biblioteca para agradecer a otros compañeros de otras secciones que siempre están dispuestos a ayudarnos, facilitándonos el acceso a los distintos clases de documentos y también con sus inapreciables conocimientos. Y a mi familia también, que me ha aguantado durante esta semana que he preparado esto, y muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. También agradecerles su presencia aquí, el interés que han mostrado al venir por el tema del que vamos a hablar, y agradecer a la biblioteca la oportunidad de contar este trabajo que es una manera de darlo a conocer tanto en el marco de la biblioteca como a personas externas. Mi compañera ha hablado de valoración y tasación. Yo voy a continuar hablando de adquisiciones de patrimonio bibliográfico. Vamos a comenzar, el esquema lo tienen aquí. El primer apartado, voy a desarrollar algunas de las ideas que mi compañera ha mencionado,
sobre los conceptos del libro antiguo y de patrimonio bibliográfico, las similitudes y diferencias que hay. A continuación pasaré a hablar de la valoración y selección de fondos patrimoniales y finalmente los métodos específicos que tiene la adquisición del patrimonio bibliográfico respecto al fondo moderno. Bien, estos son los puntos que quiero tratar en el primer apartado, los conceptos del libro antiguo y patrimonio bibliográfico. Sobre el concepto de patrimonio bibliográfico, yo lo orientaría diciendo que hay dos criterios para determinarlo. El primero es la antigüedad y el segundo la rareza. Hay una mención en la Ley 16/85 del patrimonio bibliográfico a que el patrimonio documental lo constituyen los documentos de al menos 100 años de antigüedad, mientras que luego está la explicación del patrimonio bibliográfico como las obras de las que no conste al menos la existencia de 3 ejemplares en bibliotecas públicas españolas. Y se comenta que se da por supuesta la existencia de esos 3 ejemplares a partir de 1958, pues es el año en el que se estableció la Ley de Depósito Legal, que precisamente obligaba a la entrada en la Biblioteca Nacional de 3 ejemplares de las obras que se publicaban. Por tanto, son dos criterios, la antigüedad y la rareza. La rareza es el que no haya ni siquiera 3 ejemplares en bibliotecas públicas españolas. Otra idea que hay que resaltar cuando se habla de patrimonio bibliográfico es que no estamos hablando solo de libros, sino que consideramos otros materiales como mapas, grabados, etcétera, como ha comentado también mi compañera. Yo, pese a esto, los ejemplos que voy a poner en mi exposición son de libro impreso y libro manuscrito, pues es el ámbito en el que más directamente trabajo, pero se podrían poner ejemplos de grabados o de cualquier otro fondo patrimonial. Hay otro motivo por el que los ejemplos que voy a poner son solo de libro impreso y manuscrito, además de que es a lo que yo me dedico más, y es que en el comercio anticuario, aunque se comercia con todo tipo de materiales, estadísticamente o en términos de frecuencia de aparición, predomina el libro impreso, sobre todo, y, aunque en menor medida, el libro manuscrito. Entonces, eso hace que los que nos ocupamos de adquisiciones patrimoniales tengamos que obtener una especialización mayor, en concreto en estos fondos, en libro antiguo, impreso y manuscrito. Por tanto, por eso el segundo punto del esquema que tienen distingue entre libro antiguo y documento de comercio anticuario, ¿no? Documento de comercio anticuario es más que libro antiguo, aunque principalmente, o al menos insisto que solo en términos de frecuencia de aparición, no es ninguna otra valoración la que estoy haciendo, pues es principalmente el libro impreso y manuscrito. Una vez situados en el ámbito del libro, creo que es conveniente hablar de otras definiciones que se han hecho del libro antiguo para ver qué diferencias hay con la que tomamos en consideración al hablar de patrimonio bibliográfico. El enfoque de la bibliografía material es el tratado por los autores anglosajones, por Gaskell, McKeerow, Bowers, etcétera, que para distinguir entre libro antiguo y moderno hablaban de las técnicas de composición, las técnicas de producción del libro. Es decir, cómo se imprimía, cómo se componían los libros, siempre desde un punto de vista técnico, y puesto que no hay, esto ocurría en diferentes fechas en los distintos países, pues no se establecía, estos autores no establecen una fecha tajante, porque esto ocurre antes en Inglaterra de lo que ocurre en España, y cada país tiene, digamos, su propio momento de cambio. Entonces ellos no quieren poner una fecha tajante para marcar esa diferencia entre el libro antiguo y el libro moderno, aunque, por cierto, ellos no hablan de libro antiguo y libro moderno. Como digo, al fijarse en las técnicas de composición y de producción del libro, hablan de libro de producción artesanal y de libro de producción industrial. Es más bien la distinción que ellos hacen. Respecto a la perspectiva catalográfica, el siguiente punto, frecuentemente, pues cuando se catalogan libros, dividir o establecer la división entre libro antiguo y libro moderno, la fecha más frecuente es 1800, pero bueno, hay una gran variedad. Las ISBD de libro antiguo lo fijan en 1820. Aquí en la Biblioteca Nacional hablamos de 1830, entonces los libros anteriores al 30 son los que se pueden consultar en la sala de fondo antiguo, en la sala Cervantes, y los posteriores en las salas de fondo moderno.
Y otros países pues establecen su fecha. Por ejemplo, en Alemania es muy frecuente que la fecha de corte entre libro antiguo y libro moderno sea 1850. Por lo que vemos, pues el siglo XIX es el periodo que está un poco en liza, ¿no? Que está en conflicto, ver hasta qué punto del siglo XIX podemos colocar los libros antiguos y en qué punto del siglo XIX comienza el libro moderno, ¿no? Luego, pues el enfoque del comercio anticuario es muy frecuente que en el ámbito de la librería anticuaria el libro antiguo se entienda pues, el que tiene al menos 100 años de antigüedad. Es un poco el criterio más frecuente, pero tampoco es un criterio fijo, ¿no? En suma, son muy distintas maneras de marcar la diferencia entre el mundo del libro antiguo y el del libro moderno. Y como habrán podido comprobar, la que nos interesa más a nosotros, que es la del patrimonio bibliográfico, es la más amplia. En primer lugar, por lo que dije, de que no hablamos solo de libro, estrictamente, y en segundo lugar, porque en realidad no hay una fecha de corte. Muy frecuentemente son libros antiguos, pero no tiene por qué ser así. Es decir, un libro de artista, por ejemplo, publicado en el extranjero hace 10 o 15 años, en una tirada muy corta, del que haya un solo ejemplar en bibliotecas públicas, sería patrimonio bibliográfico, aunque haya sido publicado hace 15 años. Entonces, no tenemos una fecha de corte, como sí se establece desde estos otros enfoques, pero ciertamente nos cruzamos mucho con ellos en nuestro objeto de estudio y de trabajo, ¿no? Bueno, mi torpeza con el PowerPoint, me acabo de dar cuenta de que lo están ustedes viendo. Alguien podría haberme avisado, ¿no? Bueno, pasamos ya con el PowerPoint un poco más decente al segundo apartado de la exposición, que es el de la valoración y selección de fondos patrimoniales. Sí quiero decir que cuando yo hable de valoración me voy a referir únicamente a valoración cultural. Es decir, yo no voy a tratar la valoración económica o tasación, que la ha tratado mi compañera, y siempre voy a hablar de valoración con vistas a adquisición. Es decir, de qué es lo que dota a un libro antiguo de valor para que la Biblioteca Nacional en concreto lo considere su adquisición. Unas consideraciones introductorias. Los trabajos o las actividades de selección y de adquisición pueden quedar englobadas en un término que es el de desarrollo de colecciones, que lo utilizó por primera vez Edward Evans, y que sería un poco el concepto que engloba todo el trabajo del que yo les voy a dar cuenta aquí, ¿no? Otra consideración preliminar es que toda colección bibliográfica es incompleta, es decir, pese a que pueda parecer, y efectivamente las colecciones bibliográficas de la Biblioteca Nacional son de una riqueza enorme, pero siempre hay en el mercado piezas bibliográficas que pueden complementar, que se pueden amoldar a nuestras colecciones y que las pueden enriquecer. Entonces, eso es, digamos, lo que justifica el trabajo que nosotros realizamos. Y otra consideración preliminar es la relevancia de las adquisiciones de fondos patrimoniales en el marco de la política cultural de un Estado. Esto lo ha subrayado sobre todo Mercedes de Exeus. El que la Biblioteca Nacional adquiera fondos patrimoniales es valioso en sí mismo, pero a su vez es un instrumento para otras actividades propias de la política cultural de un Estado, como es la investigación, como es la docencia o el fomento de la sensibilidad cultural de los ciudadanos. Bien, el segundo punto del esquema es introducir un poco qué queremos decir por valoración cultural del patrimonio. Lo más importante es tener claro que la valoración cultural es relativa. La valoración depende de la institución en la que uno trabaja. Entonces, la valoración que nosotros podemos hacer de una obra que se nos ofrece para su posible adquisición depende de cómo esa obra se amolde, de cómo esa obra se adecúe a las colecciones de la Biblioteca Nacional. Por tanto, es preciso conocer muy bien estas colecciones y ver que la obra efectivamente cuadra con ellas. La política de adquisiciones de la Biblioteca Nacional en este sentido pues enfatiza las obras de temática española, de autores españoles o que hayan escrito en lengua castellana, o de obras que hayan sido impresas en España. Aunque también podemos considerar otras obras no relacionadas directamente con España, pero de un interés, digamos, más universal y escritas en su lengua vernácula.
Al igual que es preciso conocer las colecciones de la Biblioteca Nacional, es preciso conocer la historia de la formación de estas colecciones, que no puedo contar aquí, pero que, partiendo de la incorporación de los libros que trajo Felipe V de Francia, de las colecciones de los Austrias, de los libros que se expropiaron a los nobles que apoyaron en la Guerra de Sucesión a los Austrias, y pasando por la secularización del XIX o la incorporación de bibliotecas particulares, como la de Pascual de Gallango, Sussoz o Agustín Durán. Es preciso conocer esta historia y qué tipo de obras se han ido incorporando paulatinamente a la biblioteca para que las adquisiciones que nosotros efectuamos en un contexto ya muy distinto se amolden en la medida de lo posible a esa historia, ¿no? Bien, todo esto en realidad no es tan lejano como podría parecer a lo que contaba, al que muchas veces se bautiza como el padre de la biblioteconomía, Gabriel Naudet, en su obra Recomendaciones para la formación de una biblioteca, obra en la que él habla de que la biblioteca debe de constituir el espejo de una cultura determinada. Entonces, en ese sentido, los fondos bibliográficos que nosotros incorporamos a las colecciones de la biblioteca deberían conformar el espejo de la cultura hispana histórica, ¿no? Y yo creo que en términos conceptuales, pese al paso del tiempo, estamos cerca de lo que él proponía, ¿no? Una distinción también que habría que hacer es entre la valoración que hacemos nosotros en el marco de una institución y la que pueda realizar un bibliófilo, ¿no? Esto es bastante lógico, que los bibliófilos suelen articular sus colecciones en torno a temas determinados y, por tanto, son estos temas y sus gustos particulares los que les hacen valorar más una obra que otra, mientras que nosotros pues, tenemos en cuenta, como dije antes, la adecuación a las colecciones de la biblioteca. Todo esto quedaría englobado bajo el concepto de reconstrucción patrimonial. Voy a citar la definición que da Manuel José Pedraza. Es el conjunto de procedimientos de alta especialización técnica que conducen a la formación, mantenimiento y enriquecimiento de un fondo bibliográfico antiguo lo más representativo posible de los intereses de la biblioteca, ¿no? Es el concepto de reconstrucción patrimonial que viene a reflejar lo que he explicado y que no se refiere a un patrimonio que en un momento dado existiera y que se haya dispersado, digamos, y que nosotros tengamos que reunir. Se refiere a una cultura histórica que se ha ido desarrollando y que nosotros tenemos que reconstruir a partir de los testimonios bibliográficos que esa cultura ha dejado, ¿no? Bien, una distinción que hay que hacer en este orden de cosas es entre bibliotecas históricas y bibliotecas de fondo antiguo. Las bibliotecas históricas son las bibliotecas de gran antigüedad, como es el caso de la Biblioteca Nacional. Podríamos poner como fecha las anteriores, las fundadas antes de 1800, y que han ido formando sus colecciones paulatinamente según se ha ido desarrollando la biblioteca. Es decir, que las colecciones patrimoniales, en este caso de la Biblioteca Nacional, se han formado reflejando la mentalidad histórica de los distintos momentos, ¿no? Mientras que una biblioteca de fondo antiguo, pues podríamos poner el ejemplo de las bibliotecas regionales, de la Biblioteca de Cataluña o de la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, que son de creación reciente y que pueden tender a crear colecciones patrimoniales a partir no de la mentalidad histórica, sino de la mentalidad actual, ¿no? Entonces, es un problema que nos podemos plantear. ¿Qué tenemos que adquirir? ¿Qué fondo antiguo tenemos que adquirir? El que era relevante en su época, el central en las culturas históricas que nos interesan, o el que, digamos, muestra los orígenes de los problemas o de los temas que nos interesan en la actualidad. Por decirlo con otro ejemplo, cuando un historiador se plantea la elección de un tema de investigación, ¿qué tema elige? ¿Un problema que fuera relevante en el periodo que a él le interesa o un tema que es relevante hoy en día y busca sus orígenes en el pasado? Yo lo que considero es que lo más importante es ser fiel a dotar de una continuidad y de una organicidad al desarrollo de las colecciones, ser fieles a las mentalidades de la época, de las épocas históricas, pero con una flexibilidad que nos permita moldarnos a los intereses del presente, ¿no? En ese sentido, les he puesto dos ejemplos. Esta es una obra que se compró precisamente en la librería Luces de Bohemia, de Jiménez de Prejano, El lucero de la vida cristiana, que es un libro de finales del siglo XV. Esta es una edición de Kronberger de 1533, un libro con intención pastoral, que digamos reflejaría, es un libro central en los siglos XV y XVI, en la cultura hispana del momento, frente a un libro de cocina,
que hemos adquirido recientemente y que a lo mejor ocupaba en la cultura histórica y la cultura libresca del momento, ocupaba un espacio menos relevante, pero que son libros que interesan mucho en la actualidad y que pues, la biblioteca no debería desentenderse de su adquisición como no lo hacemos. Una nota aparte, estoy hablando de la selección y valoración que hacemos para la Biblioteca Nacional, pero el Servicio de Valoración e Incremento del Patrimonio también, si observa en un catálogo una obra que pueda interesar a una institución pública en concreto, que no seamos nosotros, podemos informarles y debemos informarles por si están interesados en la adquisición. O sea que digamos, es una actividad que, aunque principalmente va orientada a las colecciones de la biblioteca, nuestra actividad también se sale de los muros de la biblioteca, ¿no? Bien, voy a pasar a los dos últimos apartados en esta segunda parte. Los criterios de la valoración cultural. En primer lugar, la obra y la edición. Respecto a la obra, pues, y sobre todo en los manuscritos, lo primero es identificar el texto y el autor. Y no solo eso, sino qué versión del manuscrito se nos ofrece. En este sentido, cuanto más próxima sea la versión del manuscrito al momento de creación de la obra, más valor le daremos. Y, por supuesto, si son originales y autógrafos, pues aún en mayor medida, ¿no? Cuando no es un manuscrito, sino un libro impreso, lo primero a lo que atendemos no es al texto y a la obra y al autor, sino a la edición. Hay que ver qué aporta una edición de un libro impreso, qué la diferencia respecto a otras ediciones y, por supuesto, las características específicas de la edición, como la tipografía, las ilustraciones o el soporte documental. Otro criterio relacionado con la obra y la edición es el lugar y el impresor de la obra. Respecto al lugar, pues como en el caso de la Biblioteca Nacional de España es obvio. Respecto a los impresores, pues hay impresores que el mero hecho de que nos encontremos en un catálogo una obra impresa por los grandes impresores de finales del 18, por Ibarra, por Montfort o por Sancha, pues hace que esa obra, por el mero hecho, incluso al margen del contenido y del autor, por el mero hecho de estar impresa por ellos, sea de interés para adquirirla, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, un misal impreso por Antonio Sancha en 1784. Igual que otras bibliotecas nacionales, pues darían la misma relevancia en Inglaterra a Baskerville o en Italia a Bodoni, etc., ¿no? Son los impresores centrales de la cultura libresca de un país. Otro criterio sería el de la calidad estética, que es más bien valorada por los bibliófilos, pero que tampoco debemos ignorar nosotros. La calidad estética de la encuadernación, de las ilustraciones o de la tipografía puede ser de interés, por ejemplo, para estudios en historia del arte, y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Otro criterio es el de los autógrafos, algo he dicho antes. Estos son dos manuscritos de Ángel de Saavedra, el duque de Rivas, que adquirimos hace un par de años. El Paso Honroso es una de las primeras obras de Ángel de Saavedra, y bueno, pues aquí ven en la imagen la firma autógrafa, los tachones, las anotaciones. Todo esto es de un gran interés para los estudiosos pues en este caso, del romanticismo español y de la obra de Ángel de Saavedra. Y las primeras ediciones. Las primeras ediciones, pues igual que los autógrafos, nos introducen en el proceso creativo del autor. Hay un cierto fetichismo también en cuanto a la primera edición de una obra, también pues porque es la primera la que el autor tuvo en sus manos y donde vio reflejada la creación de su obra por primera vez, ¿no? Por tanto, nos habla también de la relación que el autor establecía con su obra, ¿no? Este es un ejemplo muy llamativo. Son los primeros libros que publicó Juan Ramón Jiménez, que él no quería publicarlos así, ni mucho menos. Él trajo desde Moguer su libro Nubes, o llamado también Nubes de Moguer, y se lo editaron los modernistas de finales del 19 y principios del 20, Villaspesa, Rubén Darío, etc. Y bueno, él quería publicar un libro llamado Nubes. Ellos publicaron dos libros llamados Almas de Violeta y Ninfeas, que parecía que sonaba menos de pueblo, que según ellos consideraban. Como ven, los imprimieron con tinta granate uno, tinta morada uno y tinta verde otro, cosa que no deseaba en absoluto Juan Ramón Jiménez, y incluyeron dedicatorias en los poemas a personas que Juan Ramón Jiménez ni siquiera conocía. Entonces, una persona, además, que tanto ha valorado la manera en la que se publicaban sus obras como Juan Ramón Jiménez, pues se vio aterrorizada por esto. Y bueno, él nunca ha reconocido estas obras como suyas y siempre dice que su primera obra es de 1902, es decir, 2 años posterior
posterior a estas. Estas las ignora y lo único que hizo fue recuperar algunas de las poesías que aparecían aquí y incluirlas en ediciones posteriores, ¿no? Entonces, este es un buen reflejo de cómo las primeras ediciones son muy valiosas para nosotros porque son un documento histórico que reflejan la relación del autor con su propia obra, ¿no? Bien, vamos a pasar a los criterios de valoración ya relacionados con el ejemplar en concreto, no tanto con la obra, sino con el ejemplar específico. Y es que lo que principalmente distingue la adquisición de fondos patrimoniales respecto a la adquisición de fondo moderno es que para nosotros lo principal es el ejemplar. Es decir, por decirlo claramente, podemos tener un ejemplar de una obra y de una edición y podemos comprar otro ejemplar de la misma edición por características específicas de ese ejemplar que lo hagan de interés, ¿no? En primer lugar, la rareza. Ya vimos antes la importancia de la rareza en la definición del concepto de patrimonio bibliográfico. Cuando nosotros consideramos la adquisición de una obra, no solo la buscamos en los catálogos de la biblioteca, la buscamos en los catálogos de otras bibliotecas, principalmente en catálogos colectivos, como el Catálogo Colectivo del Patrimonio, o en Revium, el Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Universitarias, para ver la rareza de esa obra en general en España, ¿no? La rareza que para nosotros es distinto que para el bibliófilo, es decir, que haya muchos ejemplares en bibliotecas públicas nos hace desconsiderar la adquisición de una obra, pero precisamente la puede convertir en más rara para el bibliófilo, porque al haber incorporado muchas bibliotecas públicas una obra a sus colecciones, esa obra será más rara en mercado y más rara, por tanto, para los bibliófilos, ¿no? Esta es una obra que adquirimos también recientemente, la Comedia Aquilana, de Bartolomé de Torres Naharro, de la que ahora mismo este es el único ejemplar conocido en bibliotecas públicas. Se conocía uno que estuvo en la Biblioteca Estatal de Baviera, pero que se perdió en la Segunda Guerra Mundial y recientemente pues, apareció en Subastas Durán este libro y pues, como digo, entonces ahora resulta ser el único en colecciones españolas. La rareza realmente llega a extremos insospechados. Esto se desarrolló mucho en el siglo XIX, con el desarrollo del coleccionismo de libros y la pasión por la rareza, ¿no? Hasta el punto, esto es una anécdota muy significativa, de que en Bélgica un librero, que se llamaba René Chalon, creó un catálogo de libros ficticios que no existían, que él dijo que eran los libros del conde de Forçats, que era un misterioso conde belga que vivía en una localidad llamada Bichon, y él hizo una subasta de estos libros. Los libros no existían, tampoco existía el conde, y él dio propaganda a la subasta diciendo que este conde solo coleccionaba libros de los que únicamente se conociera un ejemplar. Y decía que cuando el conde conocía un segundo ejemplar de algún libro, se deshacía del suyo, porque él solo quería libros de los que hubiera un ejemplar. De ahí el título que ven ustedes en la imagen, catálogo de una colección muy rica pero poco numerosa. Y en realidad tan poco numerosa que al no existir, los que asistieron a la subasta y preguntaron en Bichon a los lugareños por este conde, pues nadie sabía nada, ¿no? Entonces es, digamos, el caso más extremo, pero muy significativo de hasta qué punto se llega en el mundo del libro antiguo a valorar la rareza, ¿no? También importa la integridad y el estado de conservación, aunque si un libro es muy raro, el estado de conservación nos va a importar menos, porque no podríamos desechar un libro del que solo se conozcan 1 o 2 ejemplares porque no esté en buen estado. Tendríamos que adquirirlo porque no sabemos cuándo o si va a volver a salir en el futuro al mercado, ¿no? En cuanto a la integridad, los bibliotecarios de fondo antiguo, de adquisiciones de fondo antiguo, nos ocupamos sobre todo de que el texto esté íntegro. No nos importa tanto que pueda faltar una hoja en blanco o cuestiones de ese tipo que a lo mejor a un bibliófilo le podrían interesar más. En este sentido, al bibliófilo generalmente le interesa más la obra tal y como salió, que esté lo más cercana posible en su estado de conservación al momento en el que salió de las prensas por primera vez, ¿no? Un ejemplo característico sería que si un libro ha sido expurgado por la Inquisición, ha sido censurado, partes de él por la Inquisición, puede perder valor para un bibliófilo, pero ganaría valor para una biblioteca como la nuestra, porque incrementa su valor como documento histórico, el saber qué partes del libro han sido expurgadas por la Inquisición y lo convierten en un documento muy importante para la investigación histórica, ¿no? Entonces es distinto el punto de vista del bibliófilo y el del bibliotecario de fondo antiguo en este sentido.
Bien, otro aspecto es el de la procedencia. Aquí tenemos dos piezas de la biblioteca, dos manuscritos, procedentes de dos de los políticos, formaban parte de las bibliotecas particulares de dos de los políticos más importantes del siglo XIX español. Este es un manuscrito de Cánovas del Castillo, como pueden ver, el ex libris en la imagen de la derecha, y un manuscrito propiedad de Francisco Pi Margall. Entonces son dos piezas muy significativas en este sentido. La encuadernación es otro factor. Aquí ven una encuadernación en marroquín verde de una obra de Cervantes que hace que el libro pues, aumentara en precio de una manera enorme, pero es una encuadernación que se hizo para una amiga de María Antonieta en Francia y que realmente a nosotros no aumentaría su valor cultural, digamos, para la Biblioteca Nacional, pero para ciertos bibliófilos pues, la encuadernación haría que fuera valiosísimo, ¿no? Las dedicatorias, por supuesto, las anotaciones manuscritas, que son muy importantes cuando reflejan los modos de lectura y de reacción a un libro, pues son muy importantes para estudiar la historia de la lectura, la historia de la recepción de los textos. Y, en fin, todos estos son los criterios de valoración cultural de una obra. A veces no hay que tener en cuenta simplemente 2 o 3 factores, pero otras veces hay que realmente realizar verdaderas investigaciones respecto a una obra, considerar su contexto de pensamiento, su contexto histórico y literario, la relación de una edición con otras, conocer las obras de referencia que nos pueden informar sobre ella y, bueno, es aquí cuando el trabajo, a mi gusto, se convierte en más interesante. El tercer punto lo voy a trocar muy brevemente porque estamos ya con el tiempo. Los métodos de la adquisición retrospectiva. Yo voy a hablar principalmente de la compra, aunque también está la donación y los legados, que pueden ser muy importantes porque si un coleccionista particular nos dona su colección, como he dicho antes, los coleccionistas suelen articular sus compras a partir de intereses temáticos particulares, entonces que lo donen a la biblioteca contribuye a la creación de subfondos temáticos especializados de mucho interés. Pero bueno, me voy a centrar sobre todo en la compra. Nosotros recibimos los catálogos de librerías y de casas de subastas, a diferencia del mundo del libro moderno en el que se reciben los catálogos de las editoriales. Es decir, esa es la diferencia porque el patrimonio bibliográfico precisamente se refiere a las obras que no siguen los cauces editoriales actuales, modernos, ¿no? Bien, primero las librerías pues son muy diversas. Esta imagen la han visto ya antes, pero la vemos ahora más grande, la librería Surget, que es preciosa, pero bueno, no todas son ni tienen por qué ser así. Los catálogos de librerías también son muy diversos. Estos son un catálogo monográfico de Quaritch, de la famosa librería inglesa, sobre España, y uno de Bardón, sobre el Quijote. Las descripciones que se hacen en los catálogos también son muy diversas. Aquí tienen una de la librería de Carlos Clavería, que es una descripción muy detallada de un incunable de Suetonio, una descripción de la obra, del ejemplar, de la procedencia, con referencias bibliográficas, pero a veces uno se encuentra con esto, que son listados de libros en los que se entra en muy poco detalle, en una descripción muy sumaria del ejemplar, y bueno, son más áridos de leer, pero bueno, es la variedad, digamos, de lo que nos encontramos, ¿no? Es recomendable en el mundo de las librerías pues, que haya un trato de confianza y un trato con conocimiento personal con el librero, pero sin que eso llegue a establecer unas preferencias entre unas librerías y otras, ¿no? Bien, respecto a los particulares también, las subastas, lo citaré a continuación, también recibimos ofertas de particulares, generalmente no de libros muy valiosos, son más bien libros que la persona se encuentra en su librería o en su sótano y piensa que pueda llegar a interesar a la biblioteca, aunque a veces nos sorprenden particulares con ofertas muy valiosas y incluso con descripciones bibliográficas muy bien hechas, ¿no? Y bueno, sobre las subastas, pues simplemente decir que es otro de los métodos de adquisición patrimonial más importantes de la biblioteca, que las casas de subastas tienen que informar al Estado con al menos 4 semanas de antelación, entre 4 y 6 semanas, de las subastas en las que van a enajenar bienes patrimoniales. El Estado, en este sentido, puede acudir a la subasta y ejercer el derecho de tanteo, que básicamente consiste en que cuando terminan las pujas y se adjudica el libro a uno de los pujantes, en ese momento el Estado interviene y por el precio por el que se le ha adjudicado al particular se lleva el libro, ¿no?
Esto no genera a los representantes del Estado muchas simpatías, obviamente, entre los libreros y los particulares que acuden a las subastas. Si la notificación que ha hecho la Casa de Subastas al Estado no es correcta, el Estado en un plazo de 6 meses puede ejercer lo que se llama el derecho de retracto para finalmente adquirir el libro, y en las subastas extranjeras nosotros no tenemos esta situación especial, podemos acudir, pero digamos como si fuéramos un particular más, ¿no? Este es, por ejemplo, un catálogo de la Casa Socevis. Y por último, hablar de las exportaciones. El Real Decreto del año 86, que desarrolló la Ley de Patrimonio, establece la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, de modo que quien quiera salir de España de forma definitiva con libros que formen parte del patrimonio o de forma temporal, pero con intención de venderlos, tiene que informar al Estado, indicando un precio, y eso se considera una oferta de venta irrevocable para el Estado que puede adquirir el libro, ¿no? Y ya para concluir, pues algunas estadísticas. Realmente en 2011 estudiamos 179 catálogos, más 40 ofertas de particulares, pero realmente adquirimos solo 39 piezas porque evidentemente no estamos en la mejor situación económica para ello, ¿no? Esta es quizá la nota un poco negativa, que es un trabajo que depende mucho de las coyunturas económicas, pero por no terminar con esta nota, pues simplemente espero haberles transmitido la riqueza y la variedad del trabajo de incremento patrimonial y el sentido humanista, el fuerte sentido humanista que sigue conservando este trabajo. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, casi buenas tardes a todos. Yo dije que no iba a preparar nada concreto, sino que intentaría hablar de aquello que no se hubiera dicho. Como se ha dicho casi todo, voy a intentar hablar de la otra cara de la luna. Vamos a ver. Aquellas cosas que a lo mejor vemos los libreros y que marcan otro punto de vista distinto del que se ve por parte de un bibliotecario, un archivero, etc. Primero voy a hacer unas consideraciones. Una, el precio defiende al libro. ¿Qué quiere decir esto? A lo largo del tiempo se ha visto que cuando el libro era poco valorado en España, poco valorado, y quizá utilizo mal el término, tenía poco precio, el libro salió de España, porque normalmente la gente cuando cree que algo no vale, no lo cuida o se deshace de él, y eso posibilitó que muchísimos libros, en momentos históricos muy concretos, después de la desamortización, la guerra civil, etcétera, saliera de España. Por eso, el que el libro, en cierta forma, haya revalorizado su precio, ha permitido que salga mucho menos. Por eso he dicho, el precio defiende al libro. El libro tiene piernas, una cosa que no anda, pero anda muchísimo, casi corre. Va donde alguien le quiere. Yo siempre he dicho que es bueno que el libro se mueva, porque quien no lo valora no lo cuida, y a quien le cuesta algo, necesariamente lo compra porque lo quiere y por tanto lo cuida. Y en ese punto está el tema del librero. El librero ha de ser también un médico del libro. Mirar sus páginas, ver su estado, tratarlo, intentar adecentarlo, nunca cambiar lo que el libro es, arreglar su encuadernación intentando siempre conservar la original y si en algún momento hay que cambiarla, intentar que responda a lo que en su día fue la encuadernación que ese libro pudo tener. Otro tema o otra consideración es que aunque decimos que no es lo mismo valorar que tasar, luego, curiosamente, nosotros mismos utilizamos indistintamente ambos términos y sería conveniente, eso es una cosa que nos pasa a nosotros, marcar las diferencias porque son muchos. Otra matización o consideración es esto que se ha dicho de los registros, por ejemplo, del Salustio de Ibarra, un número enorme, y los distintos precios. Yo siempre hablo, especialmente con mi hijo, que
no tenemos que hablar del precio de una obra, la obra es la misma, sino el precio de un ejemplar, porque cada ejemplar tiene unas singularidades, un estado, una encuadernación que marcan una diferencia del precio. Por tanto, cuando la gente acude a Internet y ve que un libro vale, vamos a poner, 2.000 euros y otro 3.500, no necesariamente el de 2.000 es más barato. Habrá que ver todas esas otras cosas que inciden en el precio. Estado, márgenes, encuadernación, y teniendo siempre en cuenta que en aquellos libros que son más numerosos, creo que alguno de mis compañeros ya lo ha apuntado, esas cuestiones inciden mucho más que en aquellos que son libros muy escasos en mercado que tienes que coger como estén. Paso de esto al tema de las matizaciones, a lo que se ha dicho, algunas matizaciones desde el punto de vista de un librero. Cuando se ha hablado de que hay una cierta especialización en España la especialización de los libreros en lo que hace al material que ofrecen es muy escasa. Y es muy escasa porque en España no cabe, como puede haber en Francia. Vamos a ver, en Francia, en París, podemos encontrar 4 o 5 librerías que se dedican solo a cosas relacionadas con Napoleón. Bien, en España sería impensable un librero que solo vendiera libros o documentos de la época de Felipe II, con ser mucho mayor y más extenso el material que habría. Sin embargo, es imposible, porque no hay mercado. Y el mercado determina la acción del librero, no tanto la del bibliotecario. También yo creo que se está asistiendo a una disminución del número de catálogos, fruto de la situación de mercado. Hubo una época en que de un catálogo se podía vender a lo mejor un 60, un 70%. Actualmente el catálogo que se vende un 20, un 25 es mucho, con lo cual hay mucha gente que va dejando de hacer catálogos. Otro tema que hay que tener en cuenta en los catálogos, que por ejemplo Kraus, que antes ha citado, no recuerdo quién de los dos, o los dos, tenía una cantidad de colaboradores según el libro o el documento que iba a hacer la ficha, se dirigía a uno o a otro especialista, con lo cual obviamente encarecía el catálogo y obviamente el precio del libro. Igual que decimos que un jersey de Lacoste, con el ser el mismo tejido que otro que no lleva una marca, el precio cambia muchísimo, también en uno o en otro librero cambia el precio, pero hay que ver por qué. No es lo mismo el que hace unos buenos catálogos que el que no lo hace, el que revisa cada libro que el que no lo hace. Hay una serie de cosas que inciden, dan seguridad o dan garantía, pero inciden en el precio del libro. Otro tema es que entraría un poquito en esto, por lo cual no voy a incidir, la variación de precios, a veces justificada, entra en esa línea. Un día hablando yo con Quaritch, yo tenía en una feria un incunable que estaba pues a la mitad que el libro que llevaba Quaritch, y yo le dije, bueno, ¿por qué no venís y me compráis rápidamente el libro? Porque si fuera al revés yo lo haría. Y ellos me decían, porque nosotros tenemos 50 empleados, un edificio en Londres, y nosotros lo que intentamos es la singularidad en el libro para que sea un ejemplar muy especial, y cuando un cliente nos lo pide y no lo tenemos, tenemos que llamar a todos los libreros de Europa para ver quién tiene ese ejemplar, comprarlo para ponerlo al alcance del cliente. Todo eso encarece el libro. Bien, vemos que no es lo mismo el precio en una librería que en otro, simplemente por toda esa mecánica de mercado. El porqué de los catálogos mejor o peor realizados viene mucho en esa línea. No puedes pedir a un librero, que tiene una escasa venta de libros al cabo del año y que trabaja con unos libros, digamos, de escaso precio, que haga un gran catálogo, porque sería más el costo del catálogo que el beneficio de su negocio. Solo aquellas librerías que tienen
cierto volumen de negocio podrán realizar un buen catálogo. En la valoración, y voy diciendo cosas que aquí se han dicho, matizándolas, los criterios son más permanentes, en general mucho más permanentes, pero sin embargo no siempre determinan el precio. En la tasación los criterios son en cambio muy definidos por el mercado, la oferta y la demanda, y por tanto cambian. Y además hay que tener en cuenta que el mercado español es terriblemente pequeño. Por eso aquellos libros que tienen una proyección internacional son más estables en sus precios, porque no solo es el mercado español el que los determina. Si estamos hablando con una de las crónicas españolas de América, el Lope de Gomara, Cabeza de Vaca, etc., el precio no lo fija España, lo fija el mercado internacional y suele ser mucho más estable. Pero si estamos hablando de un libro español, la tasación está muy sujeta a las modas, a las instituciones, a los bibliófilos. Serán casos, yo no voy a hablar aquí de eso, en el libro que escribí del comercio del libro antiguo daba algunos ejemplos, pero será el caso de que haya 4 o 5 personas que coleccionen un determinado tema supone un aumento del precio, y aumento tanto mayor cuantas esas personas van aumentando lo que es su biblioteca, y los libros que no tengan son más raros y más difíciles de encontrar. También las instituciones, porque a veces 5 o 6 instituciones pujan por un mismo libro subiendo el precio del libro. Eso ha pasado en este país, en España, sobre todo con algún ejemplar que se vendió en el País Vasco y Navarra, pero no voy a contar la anécdota salvo que se pregunte. Entonces, son muchos los factores que hay que inciden en la tasación mucho más que en la valoración. Yo puedo tener un libro que sea rarísimo, que no haya más que 2 ejemplares, un libro de teología, que sea además el primer libro impreso donde queráis, en Logroño, en Burgo de Osma o donde deseéis, pero sin embargo, si es un libro que no se vende, que en comercio no lo quiere nadie, la valoración será altísima, pero la tasación no puede ser altísima, salvo que lo quieras para ti y te guste a ti. Y en el caso que puede ser como el mío, nos gusten los libros y no sean solo un objeto de comercio. Pero la realidad de la tasación es muy distinta. En un momento dado vas a una feria y te están pidiendo libros de caza. Desaparecen los 6 o 7 grandes coleccionistas de ese tema y el libro de caza ya no se vende, o el de cocina, o las historias regionales. Cuento una anécdota, solo voy a decir una, en el libro en concreto está que a mí cuando empecé en la librería me pedían siempre libros de Cádiz. Y yo decía, ¿por qué? ¿Qué tiene la imprenta de Cádiz? Porque lo analizaba como un historiador o como... ¿Qué tiene la imprenta en Cádiz? Y yo pensaba, pues a lo mejor, qué sé yo, en las guías que se hacen en la época de la Guerra de la Independencia, en los libros que tienen que ver con la Constitución del 12, pero decía, no, pero a mí me están comprando libros de cualquier periodo. Bien, y era una sola persona, un solo bibliófilo, un gran bibliófilo y coleccionista que compraba esos libros, pero había un efecto multiplicador. Como él se lo compraba a un librero, ese librero se lo pedía al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, y cuando en realidad era un solo receptor del libro, parecía que había una demanda de 30 o de 40, y el libro subía. Estoy poniendo un ejemplo concreto. Es uno de los problemas del mercado español, su limitación, el que haya muy pocos bibliófilos y muy pocas personas que busquen el libro. Y algo lastimoso, las generaciones jóvenes no se les ha sabido transmitir el amor al libro. Y no estoy hablando de un tema comercial, estoy hablando de un tema real. Quizá hay otras muchas cosas más fáciles, enchufar la televisión, poner el vídeo, etcétera, que te dan la cosa hecha y en la universidad decimos que hoy funciona el coger y pegar del ordenador y ya tienes un trabajo hecho.
Yo recuerdo que en mi época última en la universidad yo ya no ponía preguntas, les dejaba que llevaran lo que quisieran, libros y lo que quisieran, y preguntaba, ¿qué tiene que ver la guerra de Cuba con la guerra de los Boers? El que no había estudiado y no había entendido el imperialismo no lo podía hacer. Y hay que ir un poquito así, porque si no nos estamos adecuando a lo más fácil. A lo mejor a lo menos interesante y a lo menos inteligente, pero a lo más fácil. Más temas del libro. Bueno, alguien ha dicho antes o ha mencionado dos cosas. El tema de Palau y el tema de la Inquisición, como anécdotas. Bien, tema de Palau, que es una gran pieza y es utilísimo para bibliófilos y para libreros, se está en muchas cosas malinterpretando y malutilizando. Palau, cuando no existían los ordenadores, hizo una labor impresionante que fue coger todos los catálogos y todos los libros que salían de bibliografía, o como le quieran llamar, o de tipo bibliografía, compraba 2 ejemplares de cada uno, recortaba, ponía en uno par y en otro impar, recortaba las fichas y las pegaba sobre unas cartulinas. Claro, si la descripción del catálogo de lo que lo tomaba era buena, la ficha de Palau es buena. Si lo tomaba de una que era mala, la ficha de Palau es mala. Entonces, sin embargo, se dice, libro raro porque Palau no da el número de páginas. No, libro que tomó Palau de un catálogo donde no estaba el número de páginas. Podría seguir, pero creo que la explicación es suficiente para que todos lo entendáis. Esa es la realidad del Palau, que es un gran utensilio que tenemos en España y que en otros países no tienen. Pero a la vez que digo eso, digo que no se tiene que utilizar mal ni por parte de libreros ni por parte de quienes trabajan en las bibliotecas o en las instituciones. Y lo mismo digo de cuando se ha hablado del tema de la Inquisición. Es muy frecuente que en los catálogos se dice libro que fue expurgado por la Inquisición. No, perdón, fue determinada edición de ese libro porque en las siguientes se quitó esa parte y la Inquisición no actuó. Pero yo he visto en catálogos, este libro está completo y no aparecen los expurgos que realizó la Inquisición. No, simplemente, por ejemplo, si cogemos las cosas memorables de España, el Marinero Sículo, uno de estos vemos que en una edición efectivamente actúa la Inquisición y lo quita, y sin embargo en la siguiente edición ya no está, no tenía nada que expurgar. Hay que hablar de la edición y no de la obra y el autor. De todas maneras, sí que aquí deberíamos acabar con aquello que decía Samaniego Iriarte, eso de tus obras, Tomás, no son ni buscadas ni queridas, ni serán nunca leídas, aunque sean prohibidas por la Santa Inquisición. Y es cierto que hay un cierto morbo y que cuando una obra es prohibida parece que la gente le gusta más y la busca más. No me voy a extender mucho porque ya es muy tarde y además creo que hay una parte que es preguntas. O sea que con esto cierro y si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues muy bien y muchas gracias por estar todos aquí. Muchísimas gracias por estas 3 intervenciones tan fantásticas de estos 3 magníficos especialistas que bueno, han puesto un alto listón en las citas en la ABN. Hemos aprendido muchísimo de cada una de ellas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Porque si no, cerramos con esto el acto. ¿No? Pues nada, muchísimas gracias por su presencia. Adiós.